dos clasificaciones para valorar. Una está relacionada con el ordenamiento vertical al que le asignamos un número. Y el otro está relacionado con el porcentaje que dimos en el orden vertical. Entonces, lo recomendable es que estos valores cambien, pero siempre permanezcan en ese mismo orden. No necesariamente, pues no tan necesariamente, si es un caso muy complicado, pudiéramos bajar uno, pero muy poco con relación al otro. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ustedes, por ejemplo, a este lo pueden subir a 37, por ejemplo, y bajar este a 8, porque de todos modos van a seguir en el mismo orden. Este va a ser el más alto, después sigue este, después sigue este, después sigue este y después sigue este. Eso, pero no necesariamente a veces se puede mantener, sobre todo porque la situación se viene a dar porque las tarifas de pago de los últimos puestos son los que más afectan. Y cuando estas vienen a estar en medio o abajo, entonces ahí ya da problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el 5% del ingeniero jefe son 12 quetzales, mientras que el 5% del albañil son 2.13. Entonces, eso es lo que provoca este tipo de situaciones. Pero al final, no sé si ustedes lograron presentar su laboratorio, su ejercicio. Sí, licenciado, pero esa duda tenía porque fíjese que en algunos, pues el cambio del porcentaje sí fue significativo. Y como debido, pues, a que ya se había hecho la clasificación, ¿verdad? En esos elementos que se habían colocado, no sabía cuánto más se podía incrementar o podía decrecer el porcentaje, ¿verdad? O tenía que estar en un rango cercano al que se tenía que cambiar. Esa era mi duda. Sí hice el ejercicio, pero en realidad no sé si están bien los porcentajes. Sí me cuadraron, pero como digamos en un contador, por ejemplo, exigencias físicas, tal vez no se podía incrementar mucho más, ¿verdad? Porque en el contador, pues las exigencias físicas no son mayores como las tiene, por ejemplo, el albañil. Por eso era mi duda que yo tenía, ¿verdad?, en relación a los porcentajes. Sí, mire, con relación a los porcentajes, los que uno trata dependiendo de la ubicación que tengan, ¿verdad? Uno trata de subir son los que tengan los más altos, o sea, el que tenga el 1 y el 2. Pero no hay una respuesta, entonces, para que no se vayan a estresar antes de tiempo, un problema de estos nunca se pone en un examen. Porque una condición de un examen en la universidad es que los resultados deben de ser de respuesta única. Entonces, como uno va a medir un procedimiento, se vuelve muy, muy subjetivo, porque, por ejemplo, usted pudo haber cambiado de una forma, el otro de otra, y todas son respuestas correctas. Entonces, es mejor seguir procedimientos más estandarizados como con fórmulas. Entonces, no viene en el examen. O sea, nunca se pone. Gracias, Lee. Pero se tiene que enseñar porque es el primero. Y una consulta. La verdad, yo también lo logré realizar, como dice Ingrid, pero yo entré en controversia cabal con alguien, porque, por ejemplo, los números por la escala que le dimos, el 1, 2, 3, 4 y 5, yo lo que hice fue, pero no sé si es correcto, que en lugar de darle el 4 al contador, le di el 3 y el 3 se lo di al... no, es que ahí sí lo hizo indebido, porque eso sí no se podía. Usted no puede cambiar el ordenamiento vertical. Lo único que se permite es el horizontal.
Es que Por eso eso era es lo que hay que... que hacer ese juego de porcentajes hasta que dé. Ah, es que yo había entendido que sí era el porcentaje, pero de ahí cuando me dijeron, no, es que sí se pueden también los números, fue donde yo entré en duda y sí lo hice así, pero yo sí había entendido que se tenía que jugar con los porcentajes, no con ese ordenamiento. Ahí fue donde entré en duda y al final sí lo hice, ¿verdad, Lee? Pero sí yo tenía entendido que solo se podía jugar con los porcentajes. Así es, solo los porcentajes, eso fue lo que les dije, solo con la vertical. Y ahí es donde ya comienza a volverse complicado, porque los porcentajes tienen que sumar 100. Entonces yo cambio un porcentaje, bajo uno, tengo que subir otro de la misma línea, del mismo puesto. Y Lick, luego para que al bajarlo y subirlo, eso me permita tener las tarifas de forma vertical, ahí es donde el problema se dificulta. Este problema se puede resolver con conmutaciones y permutaciones, que es la forma, pero no quise entrar a esto porque no sé si ustedes se recuerdan, entonces, como también puede hacerse de manera libre, entonces lo trabajamos de manera libre. Bueno, entonces miren pues, vamos a seguir porque ahorita pues perdimos un poco de tiempo con esto de Google, saber qué falla tuvo y creo que la universidad tiene que pensar bien en no trabajar deberíamos de trabajar con Moodle, ¿va? Que es la de la universidad, una plataforma que todas las facultades la usan, solo económicas creo que no, pero no estoy seguro, porque yo estudié, trabajé en humanidades y ahí todos los estudiantes suben los trabajos y todo se hace en Moodle, que permite lo mismo que Meet, porque además de ser un aula virtual, usted puede dar clases en Moodle, así como esta. O sea, Moodle es realmente un aula virtual. Sí, vi que Meet no es un aula virtual, es un medio de comunicación como Zoom. Para tener aula virtual tuvimos que utilizar, ¿cómo se llama? Classroom, pero ya vio que así como pasó con el tema de los correos que desactualizó o eliminó unos y después tuvieron que hacer trámites, también lo hizo con el Classroom, tal vez porque no había tenido una demanda de una institución bastante, pues porque me imagino que muchos estaban haciendo lo mismo y les pasó lo que a nosotros, porque estamos hablando que la Universidad de San Carlos pues tiene, en este método van a hacer en realidad este cuadro no sirve de mayor cosa más para tener una visión de aproximadamente dónde quedó cada puesto de acuerdo a su tarifa de pago, ¿verdad? Porque aquí lo que se viene a dar es que, digamos que la tarifa de pago por exigencias mentales para el contador es 28, para exigencias físicas es 480 y así sucesivamente. Este todavía no es la solución, pero para tomarles un ejemplo, ¿va? Porque este es donde yo hice el análisis y encontré los problemas. Pero el que se usa es este. ¿Cómo llegamos a este? Bueno, como ustedes se recuerdan, el tema aquí es que trabajamos con puestos tipo. Y los puestos tipo representan a un nivel y a puestos de una naturaleza similar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de cómo íbamos a evaluar al plomero que está representado por el albañil. Entonces, en la diapositiva que ustedes están viendo, dice que el puesto de plomero con relación al puesto de albañil requiere el 20% más de exigencias mentales, se le aplican las mismas exigencias físicas, es inferior un 10% en sus responsabilidades, tiene las mismas condiciones de trabajo y requiere 15% más de habilidades. Estos porcentajes que están saliendo ahí, eso los decide un comité. Cuando ya tiene los resultados de base de los puestos tipo, comienza a comparar esos puestos tipo con los otros puestos que no han sido evaluados. Y para eso se hace este cuadro. Aquí ustedes deben de colocar
en estas cifras el resultado que ustedes les dejó la tarifa en cada factor, en este caso del albañil. Entonces, esto sale de la tabla, ya la tabla final. Lo que no debe variar es el total, porque esa tabla trabajó sobre un salario que se supone es justo, es equitativo con relación al mercado. Y entonces el salario era de 1.600 y diariamente es de 53.33 para un mes de 30 días. Ya teniendo ustedes acá colocados los factores al puesto de albañil como el puesto tipo, ponen el referente que son los porcentajes. Entonces, ahí habíamos dicho que exigencias mentales, el plomero era un 20% más que el albañil, eran iguales exigencias físicas, entonces un 0%. La responsabilidad es de un 10% menos, las condiciones de trabajo son iguales y las habilidades son un 15% más. Entonces se procede ya no como en la primera vez que hacíamos varias cosas, ya únicamente a establecer cuánto es el valor que tendría este dato de 533 con un 20% más. Y entonces ya nos da el resultado. Si le sacamos el 20% a 533, nos va a dar nos da 1.066. Como esto es dinero, ¿verdad? Entonces sería, se lo sumamos a el 5.33 y nos queda 6.396. Como aquí estamos hablando de dinero, solo podemos tener dos decimales, entonces el 6 aproxima al 9 y se convierte en 640. En el siguiente, como es el mismo valor, el porcentaje cero, no hay ni para arriba ni para abajo, colocamos la misma tarifa. En el siguiente, tenemos que es de 2.67, pero es menor, le sacamos el 10% y en lugar de sumar, lo restamos. Y eso nos da 2.40. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, al final, totalizamos y vemos que el plomero con relación al albañil, su salario diario es de 533, que multiplicado por 30 nos da 1.630. ¿Tienen alguna duda? 1.660. No, ahí está. Si no hay dudas, les voy a enviar ahorita por WhatsApp una tabla para que a ustedes les sirva. De acuerdo, Lick. Este es para que no copien los primeros pasos, porque al final van a tener que hacer una tabla como esta. Tampoco la copien, imprímanla para trabajar sobre ella. Y ya las otras las van haciendo. Entonces, miren. Los pasos para trabajar el método, o sea, el método de Turner surgió como una alternativa al método de Benji, porque este método de Benji, al mezclar las tarifas de pago con la evaluación, puede distorsionar la percepción de los valuadores con relación a los otros puestos que son los puestos no tipo. Entonces creaba algunas dificultades y fue desactualizado el uso de Benji y comienza a utilizarse el método de Turner. El método de Turner, al igual que Benji, inicia con la selección de los factores, que en este caso nosotros vamos a usar los 5 que fueron
establecidos por Benji, que es exigencias mentales, exigencias físicas, responsabilidades, condiciones de trabajo y habilidades. Luego de eso, selecciona también puestos tipo. Entonces dejé aquí la diapositiva de Benji porque las características del puesto tipo en Turner son las mismas, solo para que nos recordemos. El puesto clave debe poseer las siguientes características. 1, representar todos los niveles de remuneración. 2, que sean de un corte de los puestos tipo que vayan a evaluar, es decir, que estén todos los otros puestos estén en el mismo nivel y tengan una naturaleza muy similar. Luego, que los puestos clave deben escogerse entre todas las unidades y servicios, no tienen que ir tan focalizados, aunque hay que agregar que deben de tener la mayor relación con el giro del negocio por ser la razón de ser de la organización. Luego, tenemos que deben ilustrar diferentes niveles de dificultad de la categoría que evalúan, perdón, deben de representar el nivel de dificultad de la categoría que representan y sus salarios deben ser coherentes, equitativa, interna y externamente. Deben ser bien conocidos y definibles, o sea que no deben tener variaciones significativas, porque de lo contrario ya no sería un puesto tipo. Y finalmente también son puestos que por su identidad han permanecido durante el tiempo y no hay una perspectiva de que desaparezca. Aquí volvemos entonces ya a la misma tabla que vimos en Benji. Ahí usted la tiene, no es necesario que haga esta, solo se la voy a explicar. El siguiente paso, que sería el paso número 3, es clasificar los factores en los puestos. Es decir, uno se pregunta, como hicimos en el caso de Benji, el factor exigencias mentales, ¿en qué puesto se presenta en mayor medida? Y ahí le colocamos el 1. Entonces tenemos la misma clasificación que en Benji, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego nos vamos a exigencias físicas, y aquí es todo lo contrario. El albañil, que fue 5 en mentales, a él es el que más exigencias físicas se le demandan. Entonces tendrá 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando ustedes ya hicieron ese ordenamiento del factor a los puestos, porque aquí se trabaja factor por factor, puesto por puesto, quiere decir que primero trabajo un factor en todos los puestos, luego trabajo otro factor en todos los puestos, y así sucesivamente, hacemos otra tabla similar. Aquí hay una variación con relación a lo que se trabaja en Benji. En Benji, si ustedes se recuerdan, se sacaba el salario mensual y a ese se le sacaba el salario diario, y aquí se colocaba en el ordenamiento vertical, en el segundo, porcentajes. En este volvemos a colocar ahora números, pero vamos a decirlo, este se trabaja puesto por puesto, factor por factor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a decir, en el puesto de contador, ¿cuál es el factor que pesa más? Es responsabilidad. Después, exigencias mentales. Después, habilidades. Después, condiciones de trabajo. Luego, exigencias físicas. O sea que ahora lo hago de forma horizontal. Y así sucesivamente lo voy desarrollando. Quiere decir ahora que el cuadro de los números va a ser de forma en la fila. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Bueno, teniendo ya desarrollada estas dos tablas, pasamos entonces al sexto Una paso. consulta. Dígame. Ahí en las filas no se puede repetir el mismo número, por lo que veo, ¿verdad? No, en las filas no se repite. Es igual que cuando lo trabajamos vertical. El número en la columna no se puede repetir. Aquí en la fila no se repite nunca. De acuerdo, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, cuando ya tenemos esto, entonces pasamos
a el cuarto, perdón, al quinto paso. El quinto paso es asignar un valor de 0 a 100 a cada uno de los factores en su ordenamiento vertical. Entonces, note aquí que hay el único criterio, hay dos criterios que se aplican. El primero es que al número 1 del ordenamiento vertical, usted le va a asignar 100%. Mire, todos los 1 tienen 100. Correcto, sí. Luego, tiene que seguirse un orden. El siguiente, el número 2, tiene el porcentaje, el segundo porcentaje más alto, el 3 igual, el 4 igual y el quinto el último. Así está en todas. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y es un valor que va entre 0 y 100. Al final, usted debe totalizar los porcentajes. Aquí lo va a hacer por columna. Cuando usted ya totalizó. Lick, disculpe, buenas noches. Acá no se maneja una diferencia entre cada una de las posiciones del número 1, el 2 y el 3. No, no. Okay. Se puede hacer, pero el ordenamiento es más arbitrario que otra cosa, porque son porcentajes que se deciden a través de un descriptor. En la horizontal es lo mismo, pero buena pregunta la que me hizo, porque aquí yo decidí en el ejercicio sí hacerlo con diferencias constantes. Entonces aquí volvemos a lo mismo, solo que ahora lo vamos a hacer por fila. El 1 en todos los casos siempre va a tener el 100, que es el porcentaje máximo. El 2, el siguiente que es 80, el 3, el siguiente que es 60, el 4, el siguiente que es 40 y el 5, el siguiente que es 20. Y yo lo mantuve en todos. Cuando yo ya tengo estos dos, entonces el otro lo sumé verticalmente, es decir, por columna. Este lo voy a sumar por fila. Hágalo en la hoja que le mandé, por favor. Todos les van a dar 300 porque son los mismos porcentajes. Y en la otra sí va a haber variación. Cuando hemos concluido eso, pasamos al paso 7. O sea que el paso 6 fue la asignación de los porcentajes y la suma en el vertical. Ese es el paso 5, perdón. El paso 6 es cuando lo hacemos horizontal. Pasemos al paso 7. En el paso 7, yo voy a dividir. Mire, pues, tengo que hacer un alineamiento, pero como esto lo trabajamos de forma irregular, entonces la suma de estos porcentajes y estos porcentajes no se van a alinear al otro que sí era uniforme. Entonces lo que hacemos es convertir estos valores a un valor uniforme de 100. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar cada valor de la columna y lo voy a dividir dentro de su total. En la siguiente columna lo voy a hacer igual. El valor de la primera contra su total y así sucesivamente. Proceda a trabajar estos, por favor. Y le daré los criterios al final que usted tiene que tomar en cuenta para dejar los valores que queden acá. No es necesario que haga esta operación, solo es un indicativo de qué se está haciendo y se colocó la diapositiva arriba donde teníamos estos valores ya con las sumas que se quedan para cada uno. Procedamos, por favor, tiene 6 minutos para hacerlo.
Aquí les había indicado que dejaran los decimales porque en uno se van a pasar y en otro les faltó uno. Así es, ¿verdad? Sí, Liz. Entonces, en el que les faltó uno fue en esta columna. Aquí lo que ustedes van a hacer es que van a aproximar el número que esté más cercano de los que no aproximaron, si es que tuvieron que aproximar, de los que esté más cercano a punto 5. Y ese va a ser el del ingeniero jefe, si no ando mal, que les da punto 43. En este otro se pasaron uno. Entonces, cuando se pasen uno, al que aproximaron, le bajan uno. No lo aproximan. Para que les cuadre 100. Entonces ahí manejan esos criterios, ¿no? Cuando les falte uno, buscan el que tenga el mayor, más bien el número más cercano a punto 5 y ese es el que aproximan. Y cuando les sobre uno, el que aproximaron lo baja. Y en todo caso, no pueden hacer nada de eso. El tercer criterio es que se lo suben al puesto más alto en exigencias mentales. No importa el factor. Ahora tenemos que hacer lo mismo en el plano horizontal. Este no lo han hecho. No, Liz. No, Va. no. Procedan a hacerlo entonces. Es lo mismo, ¿verdad? 80 dividido 300, 40 dividido 300, 100 dividido 300 y todos esos resultados por 100. 20 dividido 300 por 100 y 60 dividido 300 por 100. Y luego totalizamos. Aquí debe dar también 100%. Procedamos, por favor. Pues fíjense, pues. Voy a dejarlo aquí porque en la otra clase hasta ahí llegué para llevar los uniformes, pero ¿tienen alguna duda? Rick, De mi parte, en este último caso que trabajamos, ordenamiento horizontal, ahí como el mismo denominador era 300, entonces ahí podríamos solo haber sacado 1, 2, 3 de una columna y solo copiarlos. Obviamente. Miren, sí, ¿verdad? estuvo buena su pregunta porque en el examen a ustedes se les pedía que dejaran constancia de las operaciones. Esta es una operación. No se le dijo que hiciera todos los cálculos. Entonces usted a la hora del examen solo pone esto. Si quiere lo pone en cada fila. Y ahí ya solo pone los resultados como está aquí. No tiene que poner todos los cálculos para llegar a cada uno. Esa fue tal vez porque no lo platicamos bien. Y desafortunadamente la programación de los exámenes la cambiaron porque yo tenía que darles clase a ustedes el 18 de agosto y ese día pusieron el curso de